Bueno, estamos aquí para presentar algunos poemas de Quique Zumalave. Más es una recopilación de sus dos libros que él considera ya, digamos, como poeta hecho y derecho, ¿no? Sí. Pues sí, porque tiene además del llanto, tiene una plaqueta en la Diputación de Huelva, ¿no? Sí. Sí, lo tengo aquí. Tiene cosas publicadas en antologías, como en la revista Chichimeca, un encuentro de narrativa breve que hizo Francis Bá, además, ¿no? Sí, me gusta recordarlo. Ahora que estamos. Bueno, también tiene cosas en escritores verdes y, bueno, de profesión es maestro. A él le gusta que le llamen maestro, aunque luego estudió también psicología, pero ejerce de maestro, ¿no? Bien. Del primer libro, que antes del último, de Además del llanto, un escritor importante, bueno, por lo menos importante, porque tiene premios y tiene, digamos, pues, prensa, el escritor Santos Domínguez ha dicho: además de ser llanto, me abandono, me derramo en tus manos como música fácil. Esto es una cita que hace él de su libro. Y luego dice: entre la elegía y la oda, entre la memoria personal del amor perdido y la celebración del presente, las biografías imprecisas, los recuerdos borrosos y tristes de los padres y los abuelos, la muerte y el Alzheimer, los hermanos y los amigos, habitan los poemas de Además del llanto, de Enrique Zumalave. Están en ellos la infancia y la juventud evocadas desde el presente de una voz que desde su tono coloquial establece una conversación consigo mismo más que con el otro. Es importante esto porque la conversación para mí, el diálogo, es una parte muy importante de los poemas, ¿no? El poema tiene que ser diálogo. Si no hay ese diálogo entre el lector y el poeta, o entre el poeta y consigo mismo incluso, pues yo creo que si no hay ese diálogo, el poema flaquea algo. Voy a decir eso nada más. Puede haber poemas narrativos donde no se dialogue, pero bueno, es verdad, hay muchos tipos de poesía, pero para mí el diálogo es importante, ¿no? O también el amor en los 6 poemas eróticos de una de las secciones del libro, escrito por quien sabe que, que sin música no hay poema y que la falta de memoria desahucia la conciencia. Bien, yo me voy a centrar en el último libro, también publicado por Isla Siltolá, que se llama La lluvia a la mañana, de que después de leerlo, pues lo que me vino a la mente fueron estas palabras. Esta última obra de Quique, La lluvia a la mañana, escribe la vida, pero lo importante no es la escritura, sino desde dónde la escribe. Hay que concebir la vida como una lucha por la supervivencia, pero yo creo que es más una danza de un derviche giróvago, como la danza urdida en la trama del infinito. Una danza en que el azar juega un papel importante. Esas arquitecturas por ahí, esos hijos por allá, esas mujeres u hombres por acá, esos sueños quiméricos que nos olvidan en la periferia de la vida, en los suburbios del saber. Desde ahí escribe el autor su canto, desde el abismo, desde el borde quebrado del llanto o de la alegría, al borde de un acantilado donde espera el mar, esa agua tierra en la que todos acabamos disueltos, en esa arena de mar que significa muerte y vida, ese mar que es símbolo de flor y fracaso, ese mar que arde en la sangre de cada uno y también al borde de la letra, las palabras y la gramática, pero sin olvidar la semántica próxima al silencio. Porque un buen poema tiene que producir reflexión, ¿eh? Tiene que hacerte reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre el dolor, la desgracia, etcétera, etcétera. Ahí, al borde de la palabra, cuando el silencio es más necesario que nunca, encontramos aquí que he perdido en todos, en la tercera persona del singular y del plural, poesía necesaria. Te dejo. Ya, tú haz lo que quieras. Muchas ¿Quieres que me quede gracias. o que me vaya? Lo que tú quieras, como tú estés más cómodo.
Muchas gracias. Casi siempre pasa que el que presenta el evento te pone mucho mejor de lo que realmente eres, ¿no? Pero sí que es verdad que seguramente, como voy a leer poemas de mis dos libros y algunos inéditos al final, iréis descubriendo que Santiago, que me conoce bien y que me conoce hace muchos años y se ha leído muchos de mis poemas, incluso antes de que yo publicara nada, pues da muchas veces en la tecla, ¿no? Sobre todo cuando ha hecho el análisis de este último libro, que bueno, que diseccionaremos ahora un poquito. Yo quiero empezar agradeciéndole a Santiago que me haya invitado hasta aquí, que además... y también a 1900, por supuesto. 1900 que ya me ha ofrecido este espacio varias veces para venir a presentar o a recitar, en fin. No puedo estar más que agradecido. A Santiago también, porque además cada vez que él ha tenido un proyecto personal relacionado con lecturas, con revistas, siempre ha contado conmigo, así que tengo que reconocerle que bueno, que en fin, es uno de mis amigos en este mundo, ¿no? Alguna vez hemos discutido y esas cosas, pero bueno, si no discute uno con los amigos, casi a lo mejor no son amigos de verdad. Voy a empezar leyendo, como he dicho, poemas del primer libro que yo pude publicar como tal. Tengo una plaqué que me sacó la Diputación de Huelva el año 2006. Ya cuando yo publiqué esa plaqué, esos poemas eran antiguos, con lo cual ahora me queda la sensación de que no me termino de reconocer yo en aquellos poemas. Así que nunca leo ninguno de esos poemas de aquella plaqué. Olvidar, se llama Acercamiento. Este libro se llama Además del llanto. A mí siempre me pasa, siempre, que yo cuando voy a escribir un libro, siempre quiero escribir un libro y acabo escribiendo otro diferente. Yo realmente lo que quería escribir era un libro que se llamaba Biografías imprecisas, que es la primera parte de este libro. Siempre me pasa que creo que con esa beta que yo encuentro, voy a escribir un libro entero, se me agota y luego la vida me va llevando por otros lados, me va jalando hacia otros sitios y entonces acabo haciendo libros siempre multitemáticos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, me gusta mucho volver a esos poemas, ¿no? A esas biografías imprecisas y voy a leer algunos de ellos. Son todos poemas dedicados a figuras importantes de mi vida, en concreto a mi familia. Yo me resulta muy difícil escribir sobre temas concretos de forma directa, por ejemplo, social o político. En el otro libro ya explicaré cómo abordo eso. Aquí me pasaba que yo quería abordar la identidad y la mejor manera de abordar la identidad que encontré fue mirando hacia la gente que para mí es importante, ¿no? Hacia mi familia. Entonces, aprovechando que están aquí y no me van a reñir, pues voy a leer los poemas que escribí para mis padres. Subido a la sonrisa que ha sido tu babieca, con un respeto exacto e inmarcesible al talento, el oficio, las horas de trabajo, así pasa tu tiempo. Nadie, y no me confundo, te ha regalado nada. Creo que tenías 13 años cuando empezaste a derramar tu esfuerzo en un kiosco, a buscar una puerta de salida. Yo sé que alguna vez hemos pensado que no nos parecemos, que somos tan distintos, y sin embargo tengo marcados con el fuego azul de la memoria tantos de esos momentos de tu vida que yo nunca viví, que nunca he visto. Hoy me nace del pecho una fuerza indomable, una necesidad de agradecerte cada uno de tus pasos, cada vértigo, cada vez que tu aliento se ha cortado y has vuelto a respirar pensando esto no es nada, hay que seguir mirando hacia adelante. Porque tú me has hablado de aquel partido en Glasgow, aquellos 7 goles, porque me has enseñado el sentimiento de una voz que se rompe al borde de un fandango, los caminos de la gastronomía, la luz y la belleza de alguna carretera, esta provincia que habita ensimismada nuestra sangre, y otro sinfín de cosas que sin duda desbordaría el propósito humilde de estos versos. Y a mi madre. ¿Y qué puedo decir de ti si tú me has dado la paz en tinta impresa del periódico, la radio y su protesta contra la soledad, la paciencia feroz por la lectura, el gusto por viajar, el miedo a los golpistas,
la sed de aprendizaje, el desconsuelo que deja en la conciencia el gesto o la palabra de algunos personajes cercanos al abismo, el miedo a que reviente, el delicado anillo que sujeta esta precaria paz en que vivimos. Te debo tantas cosas: entusiasmo, dedicación, defensa de lo público, una tendencia fuerte hacia la compasión y, sobre todo, la herencia más preciada que me dejas es esta ideología tan cercana a los que pasan hambre y los que sufren. ¿Y qué puedo decir de ti si tú me diste el don inmenso de la vida? Siempre me pasa que apunto muchas cosas y luego voy cortando porque pienso que se va a hacer muy largo. Bueno, voy a... hoy la gente está escuchando de ahí, sí. no hay mucha gente allí Sí. viendo. Hay que apiadarse un poco también, ¿no? Sí, de personas. Voy a pasar a otra parte del libro. Como dije antes, me salen siempre libros multitemáticos. Yo no me harté, porque en ningún momento me harté, sino sentí que esa beta pues ya no me daba resultados satisfactorios. De hecho, hay 2 o 3 textos que nunca he conseguido terminar, que yo pretendía que estuvieran ahí. Pero el libro, como decía, pues me iba llevando a otro sitio. Me apetecía leer un poema hoy que se llama Celebración y que es muy cortito. Quizás es de lo más optimista, por decirlo de alguna manera, que yo he escrito. No porque yo sea especialmente pesimista en mi poesía, sino porque se nota claramente el tono, ¿no? Se llama Celebración y es muy sencillito y muy fácil de entender. Lo voy a leer. Está dedicado un poco a esa gente que parece que le molesta que los demás sean felices, ¿no? Que los demás estén contentos. Celebración. Celebro que estoy vivo, solo quiero dejar constancia de este suceso incontestable y me despido pronto. No pretendo que nadie invoque insulto, herida, llanto. Hay un poema por aquí que me gusta leer en todas mis lecturas porque siempre tengo la suerte que viene algún amigo a verme. Eso es algo que me produce mucha alegría. Y este poema está dedicado a mis amigos en general, no a amigos en concreto, sino a mi visión de la amistad y a cómo yo, bueno, el trato que tengo con mis amigos. Son 2 poemitas, uno es un poquito más largo, otro es muy cortito. Se llaman como una canción de Stone Temple Pilots. El título de la canción es Big Empty. No tiene mucha relación el título con lo que se dice después, pero en la letra de esa canción aparece una frase que a mí me gusta mucho. Gran vacío. En la letra de esa canción dicen algo así como que hay conversaciones que matan. Y yo siempre pensaba que las que se tienen con los amigos, ¿no? Porque, en fin, son las conversaciones importantes, las que van en profundidad, son las que se tienen con los amigos. Y por eso, aunque esté muy, muy lejana la relación, me gustó este título para estos poemas. El primero dice así: a pesar del cansancio se desata, resiste a la tendencia del vacío, vuelve como un paisaje de la infancia, vuelve con un disfraz de voces familiares, con máscaras de tantas caras reconocibles, despliega su catálogo de vidas como un suelo común, como una patria que a veces compartimos. Poco después se agita incontrolable y se hace tan difícil frenar su efervescencia, controla nuestros labios. Conozco, sin embargo, su estrategia, su habilidad, su cauto movimiento, esa facilidad con la que nos arrastra hasta estallar en risas o en abrazos. Tienen un objetivo irrenunciable, pretende hacerse cuerpo entre nosotros, y esa sed de materia es mi destino. Y el segundo dice: hablamos y es poema todo lo que florece en este incendio. El mundo se hace gris, humo que escapa cuando nos alejamos de aquella intimidad forjada en el discurso.
Ya cuando yo estaba escribiendo este libro, es el último que voy a leer de este libro, se llama Fuegos de Artificio, ya cuando yo estaba escribiendo este libro yo tenía la necesidad de librarme de esta manera de hacer las cosas, que no es que me librara completamente de ellas, pero yo tenía la necesidad de encontrar otro tono, de escribir de otra manera, ¿no? Y ese tono, que es el que yo pretendía, con el que yo pretendía escribir por completo el segundo libro, y como veréis después no lo conseguí una vez más, lo encontré en este poema que no aparece al final del libro y que parece que no tiene mucha importancia en el desarrollo del libro. Para mí realmente sí lo tiene, porque hasta que yo no fui capaz de terminar un poema en otro tono para incluirlo aquí como un hilo desde el que jalayo hasta el siguiente libro, no me quedé tranquilo, no di el libro por cerrado. Se llama Fuegos de Artificio. Debajo de mi pecho un estallido, una policromía, ficción, igual que el cielo. Habita en mi mirada un verbo roto, una nomenclatura de la ausencia. A través de mi aliento se derrama un Dios venido a menos. Voy a leer ahora unos poemas de La lluvia a la mañana. En La lluvia a la mañana me volvió a pasar lo mismo. Yo creo que a mí se me quedó grabado aquello que decía Cortázar al principio de Rayuela, en la página aquella donde aparecía el tablero para ir saltando, decía Cortázar: este libro es al mismo tiempo un libro y muchos libros. Pero hombre, yo no tengo nada que ver con Cortázar, ¿no? Me estoy atreviendo a mucho comparándome. Pero sí que es verdad que son libros que son un libro, temáticamente son un libro y son muchos libros, porque no me cuesta mucho trabajo quedarme en una sola dimensión semántica, por utilizar el término que tú has empleado antes, ¿no? Yo tenía que romper un poco con lo que venía haciendo, como he dicho antes. Y claro, este es un libro muy personal en el que el yo está muy involucrado, en el que se habla mucho de experiencias, aunque estén recreadas, aunque no siempre sean 100% fidedignas, 100% reales tal y como fueron, pero beben de la experiencia, ¿no? Y algunas veces son fidedignas. Entonces la mejor manera de hacer lo que yo encontré fue obligarme a escribir utilizando solamente la tercera persona del singular, o como mucho la tercera persona del plural, y volcar la mirada hacia lo externo. En este caso encontré que la mejor manera de hacerlo, la más fácil para mí en ese momento era hacia el paisaje. Una vez lo hice y escribí los poemas que quería escribir, pensé que tenía que explicar ese proceso de alguna manera, y por eso hay un poema que se llama Prefacio, que yo creo que es el que le gusta especialmente a Santiago del libro, y que por eso mismo lo voy a leer. Me gusta siempre leerlo. También, como sí, Insomne. el de Insomnio, ¿no? El de la flor de Insomnio. También sí, hay algunos que me recuerdan a mí. Sí, sí. Hay otros también muy interesantes. Este poema, relata ese proceso y toma un punto muy concreto como partida, ¿no? Como excusa. Ese punto tan concreto de partida que toma como excusa lo puedo además ubicar en el tiempo, porque bueno, como me dedico al magisterio, soy maestro de primaria, pues los 30 de junio para nosotros son días muy, no sé, muy buenos y al mismo tiempo muy raros. Parece que tienes toda la vida por delante sin trabajar de repente, ¿no? Y el 30 de junio de 2012 estaba yo despidiéndome de mis compañeros del colegio de Corrales, que fuimos a almorzar al restaurante de Aguas del Pino, y yo, que no soy muy bailón, mientras había allí una persona que el pobre lo habían puesto para animar cotarro, un chaval cubano que ponía la música y que animaba a todo el mundo a hacer los mismos bailes, levantando un brazo y el otro, y ese tipo de cosas. Yo, que estaba básicamente observador, porque yo no valgo para esas cosas, pues encontré la manera en cómo tenía que empezar este libro y este poema, ¿no? Lo encontré a nivel consciente, lo escribí mucho más tarde, evidentemente. Tiene una cita de Carlos Barral que dice: te buscan las raíces. Bailan perdidos, buscan un territorio en el que reinventarse. Están bailando, quieren urdir su propia trama de infinito, trazar arquitecturas que inconfundiblemente remitan a las huellas de sus manos,
Atrás quedaron restos del almuerzo, simulacros de un lujo inconsistente. Atrás quedó el desorden de las mesas, las copas desangradas. Atrás quedó el elástico al que aspira toda conversación ajena a un nexo. En la tarde de junio que inaugura una excepción de tiempo en los bolsillos, impone su discurso dominante una voz caribeña que esclaviza los brazos y las piernas, reprime las miradas y los labios. Una voz caribeña, ya se sabe, es siempre o casi siempre una quimera. Algo me dice entonces que ando por periferias, que vago por polígonos, suburbios, que me alejo del núcleo y voy retrocediendo, tratando de encontrar un magnetismo, la voz sin voz del aire que me empuje, me acompañe y confronte ante este mar tranquilo que conozco, de trato familiar y sin embargo, tan irreal ahora ante mis ojos, tan parcial su presencia, porque el mar es la síntesis, el mar es ese símbolo que incluye a todos los proyectos fracasados, a cada barco hundido, a cada acción precisa del progreso, de la sangre, el abrazo y la esperanza. El refugio es el sur del que tanto ya se ha escrito. Regreso al mar, respondo a una llamada al margen de gramática y palabras, y solo necesito disolverme, seguir ese mandato implícito en la brisa que parece extinguirse sin remedio, reducir la mirada al testimonio, la voz a la tercera persona, al elemento que traduce, quedar desdibujado al borde del silencio. ¿Y qué era lo que yo quería escribir? Pues lo que yo quería escribir era algo parecido a esto que voy a leer ahora. Cuando yo trabajaba en Corrales, paréntesis, estoy así de loco, me iban dando desde mi casa, que está cerca de la Plaza Toro, hasta Corrales por el carril bici, lo cual me hacía que un trayecto que podía durar 5 minutos en coche duraba 45 minutos a pie, ¿no? Pero aquello, aparte de que físicamente me venía muy bien en aquel momento, me sirvió para mucho y hice descubrimientos banales que a cualquiera que se los cuente pues le puede parecer una tontería, pero que para mí estéticamente en este momento tenían mucho sentido. Curiosamente, cuando yo hacía eso estaba escribiendo este libro, pero mentalmente ya estaba preparando este, de alguna manera mentalmente ya estaba preparando este. El caso es que si vas por el carril bici en dirección a Corrales, cuando ya se curva el carril y empiezas a bajar la cuesta para coger la salida a pie hacia Corrales, allí hay un árbol, en concreto es un eucalipto, que en uno de tiene muchas ramas, parece que está siempre a punto de caerse y tiene una forma muy extraña. En uno de los nudos de rama, iba a decir si te fijas bien, pero a lo mejor te fijas bien y no lo ves porque lo veo nada más que yo, ¿no? Yo veía como una figura femenina y claro, me venía a la cabeza constantemente aquel mito de Apolo y Dafne, ¿no? De Dafne huyendo de Apolo y de cómo por compasión los dioses pues transforman a Dafne en árbol, ¿no? Y un poco con todo ese cóctel pues yo hice Bajo la piel del mundo, que son 3 poemitas. No son muy largos. El primero dice así: teniendo en cuenta todo, Vallejo y estas nubes verticales, el tiempo amontonado como escombro incorpóreo, los plácidos reflejos que caminan sobre la superficie de las aguas, es lícito pensar que algo se esconde bajo la piel del mundo, un ritmo primitivo ante el que cada vida, cada objeto, parece rendir cuentas. Queda constancia de ello en esos árboles que danzan por instinto y que tal vez alocan el abdomen leñoso de una Dafne que espera sin medida ante el estero. El segundo dice, en mi lógica habitual de dudar de mí mismo, el segundo es pues un aviso a mí mismo, ¿no? Quizás te estás tú pasando de hermenéutica, ¿no? Que me suele pasar bastante. Entonces dice el segundo: o quizá este fervor sea consecuencia de un negligente pacto de artificio, de un exceso verbal, de una mirada capaz de construir el mundo al recorrerlo, pero hay algo seguro, normalmente se encuentra ante la ausencia de certeza
una razón estética más alta. Y el último, el tercero, dice: el último, yo nunca pensé que fuera necesario un último poema, pero claro, es un árbol al que yo, pues, por motivo evidente, le tengo un cariño especial, y es un árbol que envejece. Puede durar muchos años, pero para mí, verlo tapado y con una corteza que ya no tiene el color del eucalipto joven, pues me hace pensar que el árbol acabará desapareciendo por su ciclo natural, ¿no? Porque está en un entorno natural. Entonces de ahí surge la necesidad de escribir este tercer poema, un poco para cerrar el ciclo de Bajo la piel del mundo. También se pudre el mito, se marchita aquel fulgor antiguo. La muerte es ese trágico archipiélago surgido en la corteza de un árbol que envejece. Es invisible la profusión de podredumbre en hilos que crecen sin control, que planifican la exacta destrucción de su belleza. Vendrán al fin los años renovando o enterrando su pálida semántica. Se irá sedimentando en sus despojos el neutro abecedario del paisaje, en el que encontrarán voces futuras, su inclinación de lienzo o de demiurgo. Muy bonito. Después de la semana que llevamos, no puedo sino leer un poema que se llama Simetría y que nace de observar cómo cae un chaparrón desde el balcón de un hotel en Bella, una ciudad portuguesa a la que le tengo especial cariño. ¿Y qué es la lluvia al fin sino unos ojos que cálidos la miran desde un balcón sin fecha y sin recuerdos? ¿Y qué es la lluvia al fin sino la mezcla de unas habitaciones tan huérfanas de voces, cargadas de penumbra con la prisa de zapatos mojados y la fragilidad de sus pisadas? La lluvia es el instante sin transcurso en el que la mirada y el paisaje no pueden distinguirse. Conjuga los aplausos cuya virtud provoca y el oficio de catalizadora de tristezas que asume sin saberlo. Tal vez por eso el tiempo no degrada su cuota de misterio, su infinita capacidad de generar asombro, aunque también influya, es indudable, el auge en su belleza que experimenta cuando ya extinguida, ve degradada su existencia a charcos, a esas puertas efímeras a mundos, simétricas a un mundo, donde ya todo escampa. Gracias, muchas gracias, de verdad. Voy a leer un par de poemas más de este libro y luego me paso a algunas cositas inéditas que algunos me habréis escuchado y otros no. No se está haciendo muy largo, ¿no, Santiago? Vale, vale. Tú me das un codazo o algo, porque yo me pongo a leer aquí. No, mientras que no haya mucha gente allí que Sí. moleste, pero ahora se han ido todos y estamos todos diferentes aquí. Este libro se tendría que haber llamado... Si Sí, tú ves perdona, algo, perdona. si tú ves algo, Sí, esto sí. te va a costar un poquito, pero no, ahora Vale. mismo no es necesario. Espera, que te iba a cortar. Este libro se podría, iba a decir se podría haber llamado Difusos Almacenes, que es un nombre muy raro y un poco feo. Esa fue mi propuesta cuando yo le mandé el borrador del libro al editor. Y el editor me llamó por teléfono al día siguiente y me dijo, o a los 2 días, vamos, y me dijo, me gusta, va a salir, pero cambiar el título, por favor. Total, que el libro se acabó llamando La lluvia o la mañana. Me siento además satisfecho de la decisión, porque La lluvia o la mañana es el último verso del primer poema que yo terminé de este libro, ¿no? Al que le di forma definitiva, podríamos decir, no el primero que escribí, que es Voces, sino el que le di forma definitiva. Pero Difusos Almacenes, que bueno, además se llama la sección final del libro así, es un poema que se llama así porque trata sobre la memoria. La memoria en psicología, la psicología de la memoria, que es algo que parece que tendría que ser muy poético, pero que es un rollo y es muy analítico
y en fin, y no aporta nada. Parece que la memoria es algo sin sentimientos, pero bueno, en psicología de la memoria, cuando se estudia, te hablan de almacenes de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Y entonces, como muchas veces los límites de la memoria son difusos, pues por eso yo le puse a esto, difusos almacenes, y trata sobre algo que es muy común en mi familia y que yo por supuesto he heredado con mucho orgullo, que es sentirnos muy mal, tener muchos remordimientos por los olvidos, cuando realmente nadie controla los olvidos, nadie querría olvidarse de nada, pero qué mal nos sentimos cuando se nos olvida algo, ¿no? Y trata sobre esa impresión, difusos almacenes. Dispone de trasteros la memoria, difusos almacenes donde el orden se aleja de contratos y de causas. Quedan allí enterrados los abrazos, los gestos, las palabras, los perfumes que no construyen una biografía. Todos esos pedazos de universo que en otro tiempo fueron el soporte en el que descansaba la existencia, mayoritariamente se dirigen a una eliminación irrevocable o a un extravío largo, permanente. De la misma manera que el que ignora las leyes no está exento de cumplirlas, la falta de control ejecutivo con que opera el olvido en su indolencia no evita que florezca cierta culpa ante un pasado que se desvanece. Gracias. Leo el último de aquí y un poquito más, si no se os está haciendo largo. Leo de aquí el poema que yo llamaba antes en el libro anterior, de otro tono, ¿no? Yo necesitaba una vez más encontrar otro tono, aunque estuviera siempre con lo mismo, ¿no? Aunque ya hubiera yo vuelto aquí a los temas que había tratado aquí, no importa, yo necesitaba encontrar el tono desde el que jalar, ¿no? A mí me interesaba, la vida va cambiando y me interesaba hacer una poesía de un tono más celebratorio, con las pequeñas cosas de la vida, o de asombro ante cosas que son normales y cotidianas de todos los días, pero que son de una satisfacción y una felicidad tan inmensa que merecen ser celebradas, ¿no? Entonces, este poema ya habla de eso, se llama Enero y dice así: Enero es una lámpara encendida, Nina Simón que canta y que construye una complicidad, el fotográfico instante en que los labios se entretejen, la sed de Portugal que no se agota. Enero se vertebra en la cocina, es flor de almendro, es vino, es ante todo el largo despertar junto a otro cuerpo y un lúbrico vaivén como una ofrenda a la figura de Eros y que suma a esta ecuación un pacto, un horizonte. Si tú me permites, voy a leer yo Flor de Insomnio. Ah, vale, sí, perfectamente. Hombre, porque el insomnio para mí es una cosa que la he sufrido, una crisis depresiva que tuve fue porque estuve una semana sin dormir. Claro, te entiendo perfectamente. Una semana o más, o un mes, bueno, creo que fue un mes entero en el que no podía casi dormir, o dormía 2 horas y me despertaba y tal. Hay otra vida oculta en el insomnio. Debajo del crujido de la asfixia, te aguarda un habitante de contorno impreciso, de innumerables rostros que desvela y vuelve a camuflar en un proceso casi alucinatorio, casi un éxtasis. El insomnio es la flor que se alimenta de la aceleración del pensamiento. Después de su psicótica victoria, cualquier mañana es lunes. No voy a abusar de vosotros mucho más. Permitidme que os lea un par de textos más que van en esa línea del texto Enero. Y luego me voy a permitir... me voy a tomar la licencia, ¿no? Y yo con tu permiso voy a subir ya. Sí. Me voy a tomar la licencia de leeros... Me ha dado por escribir aforismos y de leeros algunos aforismos para... Bueno, en fin, un poco para... Así pruebo qué tal os parece, ¿no? Por si me queréis luego dar vuestra opinión.
Voy a leer primero un poema que se llama Patria o Muerte y que tiene un título muy exagerado, pero que merece una explicación. Leyendo unas cartas de despedida a un personaje histórico, no viene al cuento cuál, se despedía de su familia ante una nueva etapa en la vida, firmando con la fórmula patria o muerte. A mí me parecía una barbaridad, patria o muerte. Venceremos. ¿Qué? Venceremos. Exacto. Y a mí al principio me pareció una exageración, ¿eh? Patria o muerte. Pero sí es verdad que luego, y eso fue lo que me dio a mí la excusa para escribir un poema que me apetecía hacerlo de este estilo, me di cuenta que realmente cada uno puede definir su patria como le apetezca. Entonces, cuando me di cuenta de eso, pensé en lo que para mí era mi patria. Y desde luego, puedo decirlo, a boca llena, patria o muerte. Ahora cuando lo lea lo vais a entender. Es un poema que va en la línea de el poema de los dones de Borges, aunque está muy lejos de la calidad del poema de los dones de Borges, y también muy lejos en la calidad, pero en la línea de Satisfacciones de Bertolt Brecht, que seguro que conocéis. Patria o muerte. La lluvia, la lectura, la mirada de Inés, su temerario tambaleo, la mística estival de la cerveza, el mar en la distancia, ese perfume del suavizante en la camisa limpia, los puentes, los amigos, los senderos, la sensación de andar como si nada quedara por vivir tras estos pasos, las lágrimas de Lola, su infinita bondad que es un cimiento y no una pose, la magnanimidad con que mis padres despliegan o recogen su existencia, una canción que alumbre o que acompañe, el café de las 5, el pan tostado, las tildes, los zapatos, las costumbres, los claveles, las gafas y otras cosas del todo irrenunciables y que han sido hurtadas a este instante por la prisa o por la imprecisión de mi memoria, definen sin inútiles contornos el territorio abierto de mi patria. Lejos de sus dominios solo queda la muerte, ese voraz áspid de tiempo. Me pongo un poco nervioso, yo sé que me disculpáis. Bueno, todos sabéis que fui padre en febrero de 2018, eso es una experiencia que te cambia por completo, que te da una dimensión distinta de tu día a día, de tu existencia. Yo no me apetece porque yo soy muy especial para escribir, soy muy lento y le doy muchas vueltas a las cosas. Y no me apetece emborronar un cuaderno corriendo sobre la cantidad de cosas que pienso a lo largo del día sobre mi hija, pero porque sé que luego no me voy a quedar conforme con eso, ¿no? Por mi propia voluntad de retorcer un poquito el lenguaje y ir más allá de lo primero que se me ocurre. De manera que tengo solamente un texto que yo considere terminado y que me apetece leer. Se llama Vuelves a abrir los ojos y tratas de aquellos días en que estábamos recién llegados del hospital a casa con Inés, ¿no? Era un febrero particularmente frío y lluvioso y bueno, y de eso trata. Vuelves a abrir los ojos y regresas a tu canción de lágrima y quejido, a tu flamante angustia y te comprendo. No pediste nacer y sin embargo es tu primer febrero. Algo te obliga a temblar, tienes hambre aunque no sabes lo que eso significa y sobre todo hay demasiados rostros reclamando con impaciencia que les des un gesto. Yo comprendo tu miedo, pero advierte que solo ves un trazo y no la letra. A pesar de este frío y de las voces, a pesar del torrente de rutinas que no entiendes, también queda un alivio. El mundo es tan extraño cuando creces, como ahora que lo pulsas con los dedos y estrenas su aspereza y su descanso. Termino, os lo prometo, con unos aforismos
que como son unos cuantos y multitemáticos, pues mejor que me ahorre la explicación, porque si no entonces no terminamos. El verso está en la luz, o más concretamente en un destello. Un poema siempre es una simplificación. En un alejandrino suele sobrar espacio. La vida casi nunca se parece a nuestros planes. Los domingos tienen cierta vocación de poema. Un lunes debería ser siempre una esperanza. La belleza del árbol reside en su esqueleto. No hay alquimia más pura que la radio. El pretérito imperfecto sugiere cierta ilusión de eternidad. El rencor es un arma de destrucción selectiva. Si somos el tiempo que nos queda, está claro que no sabemos lo que somos. La destrucción es una flor sonora. La demencia es el otoño del árbol de la memoria. Con demasiada frecuencia tomamos por alta política lo que solo puede considerarse baja retórica. Toda regla es una excepción que confirma el azar. El de la oruga procesionaria es probablemente el único caso de fundamentalismo religioso en el mundo de los insectos. Al espacio que media entre la concertina y el derecho lo llamamos Europa. La vida, más que corta, es terca y fugitiva. El mar viste un disfraz de papel arrugado. Las olas son el eco interminable de la primera voz del universo. Muchísimas gracias, de verdad, Gracias. Every cowboy, he always misses when he's aiming at the target in his head. And every broken man finds his idle hands grasping at tomorrow.